El rey del CAS. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. Elena Chávez. Sheinbaum entregó a más. Después de la elección presidencial de 2006, Claudia Sheinbaum, quien fuera secretaria de Medio Ambiente de López Obrador como jefe de gobierno, regresó a la docencia. César me platicó que solo de vez en cuando Sheinbaum acompañaba al candidato presidencial a algún mitin en el interior de la República, por lo que estuvo fuera de cámara durante muchos años. Sin embargo, nunca perdió el contacto con López Obrador, quien siempre manifestó una especial predilección por la científica, a quien le encargó la construcción de los segundos pisos haciendo a un lado a quien era su secretario de Obras y gente de confianza de Cuauhtémoc Cárdenas, César Buenrostro Hernández. Claudia, una de las corcholatas para suceder al tabasqueño en la presidencia, llegó a él como pago de cuota a Carlos Imaz, quien siendo presidente del PRD en el Distrito Federal hizo malabares para que López Obrador quedara como candidato de ese partido a la jefatura de gobierno, sin cumplir con los requisitos de residencia exigidos por la ley electoral. El pago a Imaz por su enorme favor fue darle trabajo a su esposa, Claudia Sheinbaum, que tenía como referente ser integrante del grupo de Mario Molina, Premio Nobel de Química. En poco tiempo Sheinbaum supo ganarse el afecto y la confianza del jefe de gobierno, no tanto por su trabajo en medio ambiente, sino porque el día en que se exhibió en televisión abierta a René Bejarano tomando dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, Claudia traicionó a su marido. Era el 21 de abril de 2003, me estaba arreglando para salir a trabajar cuando escuché a Broso anunciar que le tenía una sorpresita al secretario particular de López Obrador, René Bejarano, quien se encontraba en otro foro de Televisa. Dejé a un lado lo que estaba haciendo para poner atención al noticiero. Víctor Trujillo, en su personaje de Broso, tenía en el estudio al panista Federico Dorin, y estaba por llegar Bejarano, a quien le habían dicho que fuera al foro de Broso a una breve entrevista. Cuando entró, René titubeó al darse cuenta de que Dorin estaba sentado como un invitado más, miró al conductor del programa y luego al panista, se sentó en la otra silla y saludó de mano a Broso. Apenas se estaba acomodando cuando el conductor de televisión le puso el video donde se le ve recibiendo dinero de un hombre al cual le habían protegido la cara. El gesto de René Bejarano lo dijo todo, enmudeció. De inmediato tomé mi celular y le marqué a César, quien se encontraba en la reunión de seguridad de todas las mañanas con el jefe de gobierno. Le conté lo sucedido y me pidió que siguiera monitoreando y le avisara cuál sería la respuesta del particular de su jefe. Me dijo que enseguida le diría al jefe de gobierno y colgó. Seguí con los ojos puestos en el programa y, desde luego, observando la reacción de Bejarano, que no podía recuperarse del impacto. Finalmente, ante la presión de Broso y la sonrisa burlona de Dorin, aceptó que era él quien metía dinero en un portafolios, poniendo ligas en los fajos de billetes, de ahí el sobrenombre del señor de las ligas. Cuando llegué a mi oficina, que estaba en el mismo piso donde tenía la suya el jefe de gobierno, todo era caos. Entraban y salían integrantes del gabinete de López Obrador con unas caras como si acabaran de bombardear el antiguo Palacio de Gobierno. 2 o 3 días antes Joaquín López Dóriga había dado a conocer en su noticiero nocturno un video en el que se observaba al secretario de Finanzas de la capital, Gustavo Ponce, apostando en un lujoso hotel de Las Vegas. A las 10 de la mañana el escándalo mediático era total, todo el mundo estaba enterado de que René Bejarano, quien había sido el coordinador de la campaña de López Obrador, y su secretario particular al asumir el poder, había recibido cerca de 3 millones de pesos, tanto en moneda mexicana como en dólares. ¿Quién y para qué se los daba? Esa era la incógnita. Aquel día escuché todos los noticieros radiofónicos y televisivos para mantener a César al tanto de lo que se decía del video escándalo. Ya de madrugada, César llegó al departamento de Sevilla. Cuando lo vi entrar parecía un fantasma, pálido, despeinado, angustiado y también sumamente enojado. ¿Cómo era posible que Bejarano le hubiera hecho eso a su jefe, que lo exhibiera de esa manera, cuando el discurso del tabasqueño era de total honestidad? López Obrador llegó a asegurar que no sabía que su secretario había ido a las oficinas de Carlos Ahumada a recibir ese dinero que era para el movimiento, según confesó Bejarano, años después, en alguna entrevista. Un día después del bochornoso momento,
César me contó que López Obrador mandó a llamar a su gabinete montado en cólera para preguntar si sabían de alguien más que hubiese ido a ver al empresario argentino, novio de la líder nacional del PRD, Rosario Robles, para recibir dinero. La voz de una mujer se escuchó en el grupo, era Claudia Sheinbaum, confesando que su esposo, Carlos Imaz, entonces delegado de Tlalpan, también había visitado a Ahumada y también había recibido dinero. A partir de ese momento, Sheinbaum se ganó la confianza del hoy presidente. Esa misma noche apareció el video de Carlos Imaz fumando muy complacido con el mismo benefactor de Bejarano, que seguía cubierto de la cara mientras guardaba efectivo en una bolsa de plástico y luego se la entregaba. Sheinbaum renunció a su cargo de secretaria de Medio Ambiente un año después de que lo hiciera el tabasqueño para ser candidato presidencial del PRD en 2006. Ella regresó a la docencia en la UNAM y más desapareció de los reflectores políticos. En aquellos años la hoy jefa de gobierno apoyó a la distancia al tabasqueño en sus campañas presidenciales, hasta que en 2014 reapareció como candidata de Morena a la jefatura delegacional de Tlalpan. La orden del eterno candidato presidencial para sus subordinados y recaudadores fue la de hacer ganar a Sheinbaum a como diera lugar, y así ocurrió. En 2015 la pupila consentida del tabasqueño se sentó en la silla delegacional a recortar programas como lo hace ahora el presidente. Sin medir las consecuencias, Claudia quitó recursos económicos y humanos a la Dirección de Protección Civil de Tlalpan, sin imaginar que el 19 de septiembre de 2017 un sismo de gran magnitud mataría a 26 personas, 19 de ellas niños, en el colegio Enrique Rebsamen, que se encontraba en esa demarcación. Ese trágico día no había personal capacitado para ayudar en la búsqueda de los pequeños que habían quedado sepultados bajo los escombros de la escuela, de la austeridad y de la corrupción. No conocí a fondo a Claudia Sheinbaum. Cuando fue secretaria de Medio Ambiente siempre mostró una personalidad difícil, la cual se recrudeció después de los videoescándalos. Sus propios subalternos en Medio Ambiente la definían como una mujer alzada y muy soberbia. Las pocas veces que la vi en esos años fueron, si acaso, de buenos días o tardes y hasta ahí. César, en cambio, era cercanísimo a ella, tanto que entre los dos fraguaron un plan para evitar que yo obtuviera un empleo bien remunerado, porque quien me lo ofrecía no era miembro de Morena, y para ellos quienes no son del movimiento son traidores. Unas semanas después de las elecciones intermedias de 2015, donde se renovaron las 16 delegaciones y la entonces Asamblea Legislativa, le conté a César de una propuesta laboral que me hacían fuera de Morena. Pegó el grito al cielo, se indignó y me amenazó con irse de la casa si aceptaba trabajar en otro lado. No sabía que emplearse en otro lado fuera un delito. Defendí mi postura, mi derecho a elegir libremente dónde deseaba desarrollarme profesionalmente. Además, no era militante de Morena. Como periodista, siempre me mantuve independiente, pero él no lo entendió así. Me tenía sometida a su voluntad. Recuerdo que ante mi rebeldía se fue de gira muy enojado. Ya se le pasará, pensé, pero no fue así. Durante la semana en que estuvo fuera de casa, todos los días me preguntaba si seguía en mi postura de trabajar con otras personas. Mi respuesta era la misma, sí, no he cambiado de opinión. Entonces, sin mi conocimiento, se puso de acuerdo con Claudia Sheinbaum, quien personalmente me llamó una tarde a mi celular para invitarme a reunirme con ella en sus oficinas que habían servido como casa de campaña. No lo podía creer. Toda su vida como funcionaria del gobierno del Distrito Federal me había ignorado, a pesar de ser la pareja sentimental de su superamigo, de su hermano. Ya saben lo que para los miembros de la 4T significa esa palabra. De pronto se tomaba la molestia de llamarme para invitarme a tomar un café. Ingenuamente le hablé a César, que estaba de gira, para contarle que la jefa delegacional en Tlalpan me había llamado para que fuera a su casa de campaña a platicar como si fuéramos grandes comadres. El asunto no lo sabía, nunca me lo dijo por teléfono. Al otro lado de la línea escuché a César decirme que fuera a ver qué quería Sheinbaum, cuando lo sabía perfectamente. Tal como quedé, acudí a la cita en una oficina ubicada en Avenida San Fernando, un espacio lúgubre, frío, donde había mujeres y hombres muy jóvenes trabajando amontonados en viejas computadoras. En una esquina estaba la oficina privada de Sheinbaum, bastante rudimentaria, un escritorio, un par de sillas y,
si no mal recuerdo, una fotografía de sus hijos como adorno. Me sentía inquieta, el ambiente pesado se podía cortar con una navaja. Era la primera vez que acudía a una cita a ciegas, es decir, sin saber el motivo por el cual me había invitado la hija predilecta de López Obrador. Esperé algunos minutos en esa pequeña oficina, hasta que la puerta se abrió y apareció Claudia Sheinbaum con su clásico pantalón de mezclilla, suéter de cuello redondo y su cabello ensortijado, ahora se lo alacían. Me saludó de beso, como si fuéramos viejas conocidas, y se sentó detrás del escritorio. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, a tus órdenes, respondí. Unos minutos antes la había felicitado por su triunfo en Tlalpan. ¿Quieres algo de tomar, un café, agua? Rechacé ambas bebidas y con la mirada le dije que fuéramos a lo urgente de su invitación. ¿De qué quería hablar conmigo? Me platicó César de tu labor con los animales, de cómo los has ayudado a mejorar sus condiciones de vida, de ser muy buena en esa labor, me dijo. Al escucharla, me explayé libremente. Estaba frente a la jefa delegacional electa en Tlalpan, donde el maltrato y abandono de perros y gatos era brutal, y desde su jerarquía podía ayudar a cambiarles la suerte, pensé. También me comentó de alguna propuesta laboral que tienes. En ese momento entendí la razón de su invitación. La dejé hablar hasta el final. Terminó diciendo, quiero pedirte que te vengas conmigo, ayúdame en la delegación con el tema de los animalitos, tú que eres experta. Le expliqué entonces que había aceptado la otra oferta y le agradecí su interés. ¿Qué puesto te ofrecieron?, me preguntó. Una dirección general, le respondí. No puedo ofrecerte ese cargo porque ya se lo di a un compañero de lucha, sin embargo, puedes hacer una gran labor conmigo ayudando animales, insistió. Y me soltó, como si fuera una gran oportunidad, una jefatura. Es decir, quería que cambiara una manzana por una uva, simplemente porque no podía trabajar con nadie que no fuera de Morena por ser la pareja de César Yáñez. No le dije ni sí ni no. Necesitaba hablar de este asunto con César y así lo hice. Esa noche no esperó tanto tiempo, como acostumbraba, para llamarme por teléfono. Y, me preguntó. Le reproché haberle pedido a Claudia Sheinbaum que me invitara a jalar el carrito de tamales solo para alejarme de una excelente oportunidad. Tú sabes, ya conoces cuál es mi posición, si no aceptas trabajar con Claudia me voy de la casa, fue la amenaza y colgó muy enojado. También yo me quedé muy molesta. Durante años había dejado todo por él, pero prohibirme trabajar con quien yo quisiera por su ideología absurda me hizo rebelarme. Acostada en la cama, me dije, si quiere irse, pues que se vaya. No le permitiría que me manipularan de esa forma tan ruin. 2 días después de esa discusión telefónica César regresó de gira y volvió a la carga con el mismo tema, ¿vas a seguir con lo mismo? Porque si es así, agarro mis cosas y me voy. Después de tantos años de estar sometida a sus caprichos y a los de su jefe, que no le gustaba que escribiera en ningún lado, una parte de mí ya estaba harta. Finalmente, siempre había vivido sola. A César solo le servía para revisar el trabajo que a él le correspondía, tenerle su ropa limpia, su maleta hecha, monitorearle los medios de comunicación, estar al pendiente de sus hijos, ponerle sobre el buró la fruta y el agua de sabor cuando llegaba de gira. ¿Qué perdía?, me dije ante las constantes advertencias de irse de la casa. Recuerdo que a inicios de 2015 le pregunté a César si algún día podía aspirar a tener un compañero de verdad, un hombre con quien compartir mis días y mis noches. Me prometió que si su jefe perdía o ganaba la tercera campaña presidencial, ya no saldría de gira y se quedaría en casa. Acostumbrado a mentir, como su jefe, esa promesa fue solo para tranquilizar a su ama de llaves, porque sus planes eran otros. Entonces recordé la sentencia de mis amigos, tú eres la única que no sabe con quién vive. César se fue de nuevo de gira con la promesa de que al regresar cogería sus pertenencias para irse de la casa. Mi negativa a dejar que él decidiera con quién debía trabajar traspasó las paredes de donde vivía. Mi familia se puso de su lado. Mi ahijada, Ariadna Montiel, me llamó para decirme que no pusiera en riesgo nuestra relación, que su padrino César estaba muy dolido y hasta había llorado por mi desobediencia. Para todos, la malvada de la historia era yo, y el pobre hombre, la víctima.
desgraciadamente, lo reconozco, había caído en un torbellino de violencia psicológica tan fuerte que me sentía culpable del dolor de César, de ser yo quien le causara malestar, cuando mi obligación era impulsarlo y procurarle felicidad el poco tiempo que estaba en casa. Al final de tanta presión por todos lados, cedí otra vez y me quedé sin trabajo para que, finalmente, a principios de 2016, César se fuera con una mujer 15 años más joven que él. Nunca acepté trabajar con Claudia Sheinbaum.